Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al arquitecto Patricio Donoso. Él es ministro de Trabajo. Señor ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchas gracias, María del Carmen. Yo soy el agradecido, no solamente por este contacto telefónico, sino porque en efecto debo pedir disculpas porque no logro la conexión vía Zoom. Entré a una página web hace pocos minutos por otro tema y ahí se quedó la computadora y no me funciona. De tal manera que pido disculpas, pero estoy listo a atender sus inquietudes periodísticas, María del Carmen. Muchísimas gracias. No se preocupe, al contrario, gracias a usted por tratar de atendernos de esa forma, pero de no ser posible, pues claro, encantados de poder conversarlo telefónicamente, señor ministro. Uno de los problemas más graves que tiene el país corresponde justamente al ámbito laboral, con una alta tasa de desempleo y empleo informal. Se requieren pues cambios urgentes que posibiliten la generación de puestos de trabajo formales. Un tema sensible que va a ser tratado en las mesas de diálogo. ¿Ya se ha agendado cuándo se va a llevar a cabo esta próxima reunión? Sí, María del Carmen, la reunión está agendada para el 22, 23 y 26 de este mes. Repito, 22, 23 y 26, a fin de conversar sobre un tema que usted bien lo anota y es aceptada su lectura, muy sensible. Es un tema absolutamente sensible. Hay más de 5 millones de ecuatorianos que esperan una respuesta con respecto a la gravísima situación de desempleo, subempleo y lo que es aún más grave, el problema de la informalidad. Y por supuesto es un tema heredado, es un tema que viene recorriéndose y por supuesto desde hace muchos gobiernos y muchos años, y yo suelo decir algo que me va a permitir, María del Carmen, repetirlo con absoluta convicción. No le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes pasados, es decir, dejar pasar. Nosotros, quienes formamos parte del gobierno del encuentro que lidera Guillermo Lasso, presentamos, y esto es importante anotarlo, presentamos un proyecto de ley de una nueva normativa laboral el 24 de septiembre del año pasado, Así 2021. No fue calificado. Y el CAL, yo fui parte del CAL, usted lo recordará y lo sabe, María del Carmen, yo fui 4 años parte del CAL, de mis 8 años de asambleísta, 2 de ellos como vicepresidente, y en mi opinión, el CAL lo que tenía que hacer es no solamente calificarlo, sino direccionar a una de las dos comisiones, casi con seguridad a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores o a la Comisión Económica también, porque fue calificado de urgencia económica, porque es urgente para la economía familiar el resolver el tema del desempleo. Sin embargo, al no ser calificado ese proyecto, al casi no haber abierto la carpeta, lo que el gobierno hizo es, acto seguido, más allá de haber remitido el proyecto de inversiones, que fue archivado, increíble pero cierto. Yo soy de los que cree que si ese proyecto que era generador también de empleo, porque se produce o debería producirse la máxima aquella de que a mayor inversión, mayor emprendimientos o empresas y mayor empleo. Sin embargo, fue archivado y repito, soy de aquellos que opina que cuando a un proyecto, a un legislador no le satisface, pues tiene que proponer textos alternativos para finalmente aprobar algo con lo cual sí puedan estar de acuerdo la mayoría de aquellos 87 legisladores que archivaron el proyecto. Ahí el presidente Lasso resolvió, y creo que con justeza, el que se dialogue un poco más sobre el proyecto para que este vaya con mayor fuerza a la Asamblea. Y estábamos en ese proceso de conversaciones con el Frente Unitario de Trabajadores. El proyecto nuestro es un proyecto menos rígido de lo que es el actual Código del Trabajo, que lo digo con palmaria realidad, María del Carmen, y con su veña. El Código del Trabajo data de 1938, ya son 84 años, y es un código que aún a finales del siglo pasado ya no era útil, por ejemplo, para solucionar temas inherentes al empleo cuando se dio el fenómeno del Niño. Tampoco lo fue en la pandemia reciente que estamos tratando de superarla. Tampoco lo fue cuando hubo el terremoto, hablando de temblores, parece que hubo uno muy fuerte en Guayaquil. El terremoto, hacía referencia yo de
de abril del 2016, ya son casi 6 años, más de 6 años, perdón, abril del 2016, en Manabí y Esmeraldas. Por tanto, tenemos que hacer algo diferente, y ese algo diferente es lo que en las mesas de diálogo, cuyas fechas acabo de dar de María del Carmen, tendremos que conversar. Ahora, una consulta antes de eso, lo estábamos conversando hace un momento, usted dice, bueno, a raíz de esto nosotros mantuvimos también mesas de diálogos con el Frente Unitario de Trabajadores, que también son muy importantes. Conocemos pues que la última reunión se dio en marzo de este año. ¿Llegaron ustedes finalmente a tener algunas coincidencias? Porque es importante la posición que pueda tener pues esta central sindical. No fue en marzo la última. ¿Tuvieron alguna posterior? Hubo otro en abril y me parece que otro en mayo, María del Carmen. Sí, ¿Han tenido algunas reuniones entonces? ¿Han encontrado coincidencias entonces entre el FUT y el gobierno? Porque obviamente ellos tenían una postura muy dura con respecto a algunos temas que se habían considerado anteriormente en este proyecto de ley que se había presentado. Sí, posiciones muy duras en nuestra opinión, pero creo que la obligación nuestra como gobierno es conversar. Y en efecto conversamos con los dirigentes del FUT, con el señor Ángel Sánchez, que es el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, con el señor José Villavicencio, con el líder histórico de los sindicalizados, que es, o de los sindicalistas, que es José Chávez, Pepe Chávez. Pero también es importante conversar con otros actores de otras organizaciones sindicales como la CUT, que la dirige el señor Richard Gómez, o la CTE, que es la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que la dirige el señor Edgar Zarango. En otras palabras, hemos conversado con todos. No ha habido todavía luz verde para tener algo definido, eso es verdad, pero así son los diálogos. Los diálogos se los hacen y los acuerdos se firman entre gente que piensa diferente. Por eso se llama acuerdo, y los acuerdos se hacen con personas que tienen ópticas diferentes. Pero ahora, el pedido puntual de la CONAIE es inversión pública para frenar lo que ellos dicen precarización laboral y asegurar pues el sostenimiento de la economía popular. Pero entonces se podría entender que ellos justamente esperan esta generación de empleo únicamente a través de la inversión pública, porque obviamente entendiendo la situación actual de las finanzas públicas, pues el Estado se ve en la obligación de reducir gastos. Bueno, la inversión pública, claro que algo genera de empleo, pero debo decirlo, y lo digo con total frontalidad y con respeto, los empleos lo genera el sector privado, María del Carmen. Así es. Es el sector privado el que contrata ecuatorianos e incorpora a sus nóminas. Por lo tanto, es un error de concepción pensar que con obra pública se soluciona el problema. Con obra pública se solucionan problemas inherentes a la obra que está haciéndose, sin duda alguna. Un carretero, un tema minero o lo que fuese. Eso con obra pública. Pero el empleo se soluciona solamente, y lo digo palmariamente, solamente cuando el sector privado pierda el miedo a contratar más gente. Cuando en torno a FM Mundo, en vez de una farmacia, existan 2 y tengamos el doble de generación de empleo o de ofertas de puestos de trabajo. Solo se genera empleo cuando las pequeñas y medianas empresas, llamadas MIPYMES, María del Carmen, resuelven invertir capital de riesgo o reinvertir sus utilidades en el mismo negocio si Dios mediante han tenido utilidades. Solamente se genera empleo cuando aquellas empresas pequeñas, sobre todo y medianas, abren sucursales nuevas en la propia ciudad. Por ejemplo, si la farmacia que esté en la parte baja, en los bajos de FM Mundo, en la Avenida de los Iris, resuelve abrir una nueva sucursal, de ese mismo negocio, por ejemplo en el sur de Quito, o en Ambato, o en Manta, o en Guayaquil, allí se generan puestos de trabajo y empleo. El sector público tiene que generar políticas públicas que sean amigables entre trabajadores y empleadores, que sean expeditas e idóneas para que el sector privado genere empleo. Por lo tanto, esa lectura, si alguien la tiene, no es completa, porque la obra pública genera bienestar en cuanto a la obra,
en servicio de la comunidad, pero el empleo lo genera el sector privado. Pero para esto las empresas privadas deben tener buenas condiciones para que puedan ser competitivas, ministro. Claro. Y si lo que se entiende como derechos laborales perjudica a las empresas, lo que puede resultar es simplemente una reducción de puestos de trabajo, es decir, todo lo contrario. Si es que la normativa que se implementa no es amigable, por supuesto que sí, pero el intento nuestro y del presidente Guillermo Lasso es que esa normativa laboral sea mucho menos rígida, sea amigable entre trabajadores y empleadores. Voy a copiar una frase que suele decir, o dijo la Cámara de Comercio de Guayaquil: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable lo hemos logrado en el actual gobierno, en el Ministerio de Trabajo. Hay poca conflictividad laboral, muy poca. Hay una buena relación entre el ministerio a través de la Junta de Salarios y Trabajo, que conforman dirigentes del sector empresarial y también dirigentes del sector sindicalizado del país. Y ese ambiente debe tener su colofón con el remitir en su momento una ley, porque la que promulga ley es por supuesto la Asamblea, una buena ley que sea masticada en forma mucho más sensible para aquellos que no tienen trabajo, y aquel concepto que yo lo repito permanentemente, María del Carmen, que es que no veo bloque legislativo alguno que se oponga a darle respuestas a aquellos 5,5 millones de ecuatorianos que están buscando empleo, porque las cifras son terribles. 7 de cada 10 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa no tienen trabajo, 3 de cada 4 jóvenes, María Carmen, no tienen empleo, 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo, y usted ha visto en Quito como existe una enorme informalidad, aquellos albañiles y trabajadores de la construcción que están buscando una chamba para ese día y comer, o por lo menos no mal comer. A ellos tenemos que darle una respuesta, y frente a ello yo sí exhorto a la Asamblea Nacional que cuando llegue el proyecto lo debaten y lo mejoren, porque no existe proyecto perfecto, pero que lo debatan, que no lo archiven, como lo hicieron con la ley de inversiones, que no lo archiven, que pongan los textos que consideren pertinentes, precisamente para dar respuesta a aquellos millones de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen trabajo. Esperemos que sí, porque como usted sabe, las decisiones de la Asamblea Nacional siempre nos terminan sorprendiendo, y sobre todo en temas que son tan importantes para el pueblo ecuatoriano, como usted bien dice. Así es. Ministro, Así es. En la mesa técnica, ¿cuáles considera usted que serían pues las líneas rojas que podrían darse? Una línea roja que podría existir es un intento de ser mucho más rígido en el tema de la legislación laboral. Allí nosotros tendremos que conversar, dialogar y decirles que mientras más rigidez tenga cualquier normativa que la CONAIE tenga en mente, a través de un proyecto que habían presentado en su momento, mientras más rígido, menos contratos se darán, menos ecuatorianos accederán al empleo. Esa es una línea que yo no la pongo de color rojo, la pongo que es mucho más importante dialogar sobre aquella, porque repito, el diálogo y los acuerdos se firman entre personas que están en desacuerdo. Por eso. Sí, dígame. ¿Rigidez en qué sentido? ¿En qué puntos específicamente considera usted que podría darse esta rigidez? Por ejemplo, en el tema de los derechos de los sindicalistas, del término de prueba, que es importante. Parto de lo siguiente para ser explícito en estos segundos, el término de prueba, María del Carmen. Ningún empresario contrata a un trabajador para votarlo. Ningún empresario contrata a un trabajador para decirlo chao. Si es que algún trabajador no funciona, evidentemente se puede dar la desactivación de aquel trabajador. Pero desde el hecho cierto de que cuesta mucho al emprendedor, me refiero al empresario, sobre todo al mediano y pequeño, el capacitar a un trabajador, es torpe el que se lo excluye a ese trabajador sin razón alguna. Por tanto, tienen que entender los dirigentes sindicales que el emprendedor contrata para hacer crecer su negocio, para que todos ganemos, para que los trabajadores también reciban ese 15% de utilidades, pero tienen que colaborar con la empresa, pues los trabajadores, así como los empresarios tienen la obligación de pagar los emolumentos que son los justos, de afiliación a la seguridad social, del 13º sueldo, el 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. En nuestro proyecto, ningún derecho, repito con fuerza, ningún derecho de ningún trabajador se está eliminando, ninguno, se conservan todos, pero a eso sí, aumentamos un derecho que hoy por hoy sí no está funcionando, que es el derecho a los
no trabajadores a conseguir un empleo. Este ministerio que hoy lo dirijo, por decisión del presidente Guillermo Lasso, no se preocupa solamente de los derechos de los trabajadores, que está bien, sino que nos preocupamos de los derechos de los no trabajadores. Y ese sería el principal objetivo, entonces, ministro. Sí, claro, el principal objetivo es lograr una normativa mucho menos rígida. Algunos dicen flexible, a algunos no les gusta ese término, y yo, como soy hombre de paz, digo que debe ser una normativa menos rígida para que el pequeño empresario y mediano pierda miedo a contratar más gente. Usted, que es una acuciosa periodista y entrevistadora, María del Carmen, permíteme pedirle algo. Entreviste usted a cualquier empresario, no le doy ni el nombre, a cualquiera, mediano y pequeño, a cualquiera, y pregúntele, ¿por qué no contrata más gente? ¿Por qué no abre nuevas sucursales? ¿Por qué no reinvierte capital de riesgo? ¿Por qué no invierte nuevo capital? Y la respuesta será porque es muy rígida la legislación laboral y, por supuesto, eso hace que no se pierda el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos a sus nóminas de trabajadores. Lo he hecho justamente, señor ministro, y esa ha sido específicamente la respuesta. Es decir, y si esa es la respuesta, y permítame, le robo 15 segundos. Claro que sí. Si esa es la respuesta, lo sensato es tener una legislación mucho más amigable para que precisamente aquel pequeño emprendedor, mediano emprendedor, contrate más gente, hacerle perder el miedo a crecer su negocio. Así, el negocio será más grande, contratará más ecuatorianos en sus nóminas, se generarán fuentes de trabajo y empleo y habrá utilidades para los trabajadores. Estaremos pues atentos a esta mesa técnica que se desarrollará, según usted nos dijo, ya confirmado el 22, el 23 y el 26 de julio, para pues obviamente esperar que se lleguen, que hayan puntos de consenso entre ambas partes. Así es. Muchísimas gracias, María del Carmen, por la entrevista. Y luego se me disculpe el hecho de que no me pude conectar vía Zoom por un problema serio en mi computadora. Gracias, ministro, a usted por darnos parte de su tiempo para formar parte de esta entrevista. Le quiero pues agradecer al arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, por habernos acompañado.